Tiburón contra Tintorera. Para nadie es sorpresa que Tiburón, obra de Steven Spielberg, cumple 50 años en 2025. En Cine Garage hemos celebrado a la película desde hace mucho. Por eso, ahora nos sumamos a la fiesta desde un ángulo diferente. Nos centramos en una de las cientos de películas que, queriendo aprovechar la ola expansiva de Jaws, copiaron, imitaron, exageraron, destrozaron y luego armaron de vuelta lo que Spielberg hizo para bien del género de monstruos, de aventura, de acción y hasta de terror. En este podcast Cine Garage vamos a comparar los logros de Tintorera con los desaciertos de Tiburón, o al revés. Tintorera, escrita y dirigida por René Cardona Jr., príncipe del cine serie B mexicano, es una peculiaridad en toda regla. Protagonizada por Andrés García y Hugo Stiglitz, tiene, creemos, todo para hacerle frente a uno de los mejores Spielbergs de la historia. ¿O no? Para debatirlo invitamos a Elías Leonardo Salazar, manda más del proyecto Cinéfilos en Apuros y amante, como nosotros, del cine popular. Tiburón y Tintorera lo son. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Elías, ya teníamos esta deuda contigo en los micrófonos Cine Garage. Aunque nos encontramos por ahí, ya estamos haciendo podcast otra vez contigo, una vez más. Nos reunimos en los micrófonos. Hemos estado juntos en varios micrófonos hasta donde recuerdo, ¿no? Bienvenido, antes que nada. No, pues gracias, Eric. Para mí es un honor y es un gusto estar aquí y voy a emular al buen René García cuando estuvo en este espacio hablando de Richard Donner en cómo pronunció Cine Garage. Y es que para mí es un gustazo estar aquí en este tu espacio, ¿no? Créeme que ya le traía ganas y dije, a ver cuándo se me hace. Y por ahí habíamos coincidido en lo que es el cineclub de Cine Garage. Pero bueno, bienvenido al podcast. Este es el momento en el que le voy a recordar a la gente que tienen que suscribirse al podcast Cine Garage. Denle ahí al botón de suscripción, por favor. Ayúdenos con eso a seguir subiendo en las listas de popularidad. Denle al botón de suscripción para que los nuevos episodios del podcast caigan en automático a su cuenta. Estamos en todas las plataformas, por eso no hay pretexto. También estamos en YouTube Music, ahí también pueden suscribirse, ahí también pueden escucharnos. Y pues nada, Elías, mira, nos reunimos para lo que yo creo es un tema gigantesco, Tiburón contra Tintorera. Yo lo decía en el inicio de este episodio. Pues bueno, hablar de Tiburón siempre lo hemos hecho en Cine Garage. Este es el año para hacerlo en el 2025, pero creo que también habría que revisar a Tiburón, quizás sin hablar de ella, desde los fenómenos que provocó hacia el exterior. Uno de ellos, Tintorera, de René Cardona Jr., el príncipe del cine serie B en México, que se estrenó apenas 2 años después, con lo cual, y estaba yo checando las fechas de rodaje de Tintorera, se filmó un año antes de agosto, pues prácticamente ocuparon todo agosto del 76 para hacer el rodaje de la película, lo que quiere decir que se rodó apenas teniendo éxito Tiburón, aprovechando al máximo la popularidad de la película de Spielberg y todo lo que eso podía traer de benéfico hacia un cineasta como René Cardona Jr., que entre muchas otras cosas siempre buscó la taquilla y no se lo vamos a recriminar. ¿Por dónde podemos empezar, Elías, para hablar de una película tan extraña, tan peculiar, tan atractiva y repulsiva al mismo tiempo como Tintorera? Pues mira, me encantó la tarea que me dejaste, ¿no? Porque yo dije, caray, a ver, está bien interesante esta yuxtaposición entre una obra y otra, y me detuve mucho pensando precisamente en René Cardona Jr., ¿no? Que es un director muy versátil, de tantos directores versátiles que tenemos en el cine mexicano, que no podemos clasificarlo como en un género o en un tono, ¿no? Más o menos como Gilberto Martínez Solares, que Sí. tampoco es tan clasificable, o por ahí un Rogelio A. González o un Miguel M. Delgado, un Alfredo B. Crevena, para que no me regañe Gaby Román, si nos está escuchando, pero son de estos directores que le entraron a todo, exploraron todo. Pues en el caso de René Cardona, a diferencia de los que ya comenté, era muy, muy temerario en el sentido de que no le tenía miedo a intentar, no le tenía nada de miedo a arriesgarse y mucho menos a lo que fueran a decir los otros, ¿no? Y eso se transpira y se respira en toda su filmografía, y Tintorera no es la excepción.
Y al ver Tintorera, yo también decía, bueno, es que este hombre, a diferencia de otros realizadores que están como buscando su propia voz para podernos contar algo a futuro sobre algún trauma, algún evento o un pasaje de sus pasados, él no, él era un hombre como de su presente, de su hoy me inquieta esto, hoy lo quiero hacer. Y él tenía como que esta afinidad por las historias ligadas al mar, ¿no? O ligadas a este ambiente. Ya venía de haber hecho un pirata de 12 años, Robinson Crusoe, y como que en Tintorera dijo: "Voy a probar algo, porque quiero llegar a algo más con mi relación con el mar", ¿no? Que después ya vimos Triángulo Diabólico de las Bermudas, por ahí en los 90 se aventó todavía Furia Asesina con Omar Fierro, y aquí en Tintorera dice: "Pues vamos a probar, ¿no? Vamos a entrarle en un destino turístico que además era como muy virgen para la época, como lo es Islas Exacto. Mujeres". Y creo que también por ahí me puedo yo, si quieres, detener, porque yo al vivir 4 años en Playa del Carmen, veo ahora Tintorera y digo: "Ah, estamos hasta viendo un documento histórico sobre cómo Sí. era el paraíso antes de lo que hoy nos está asomando". Sí, que es como la explotación agigantada del turismo en lo que ahora incluso llaman la Riviera Maya. En esa época ni siquiera se le llamaba la Riviera Maya. Estamos hablando, repito, de 1976, cuando hasta donde yo recuerdo se estaba impulsando apenas esa región como un destino turístico. Cancún no era para nada lo que es ahora. Ujú. Se empezaba a promocionar y René Cardona aprovecha como muchas otras personas. Nada más voy a mencionar algunas de las películas que se me vienen a la mente, que están también tratando de montarse en la ola generada por Tiburón, el primer gran blockbuster de la historia, la película del verano por excelencia, que revivió, porque tampoco es que se inventara nada, primero, el subgénero de animales gigantes, el subgénero de animales que persiguen seres humanos, con lo cual nos cruzamos con la ciencia ficción de alguna forma, con lo sobrenatural del otro, el cine de aventuras, ¿no? Hay muchas cosas mezcladas en Tiburón. Tiene un éxito gigantesco en el verano del 75, hace exactamente un poquito más 50 años, y mucha gente intenta aprovechar este renacimiento, esta reinvención, este refresco, este remaquillaje, como le quieran llamar, del subgénero, y sale orca, ¿no? Sale piraña, sale una serie de animales, muchos de ellos acuáticos, otros ya no tanto. Los ejemplos disparatados llegan incluso a nuevos seres alienígenas que vienen a repetir la historia de Tiburón desde otro punto de vista, y entre ellos está Tintorera, de René Cardona Jr., que aprovecha esto y al mismo tiempo, como dices, Elías, aprovecha lo paradisiaco de Isla Mujeres, que creo que además, dentro de todo, es una zona que se ha cuidado bastante, todavía no está tan explotada como todo lo que ocurre en la península. Se va para allá para hacer una película explotando los paisajes que ya estaban ahí, es decir, no tenía que poner nada, y junta cosas que nadie había visto reunidas. Y ahorita te voy a dejar la palabra justo para hablar cómo termina también la película registrando una época y una región del país que ya no es lo que era, pero que afortunadamente, hablando en particular de Isla Mujeres, todavía sigue bastante cuidada. Por un lado, el cine de aventuras, por otro lado, la ola de Tiburón, por otro lado, el cine de el mexploitation, si lo queremos ver también desde ese punto de vista, por otro lado, el soft porno, y por otro lado, hasta cierto punto, un cierto acercamiento al cine documental con las escenas submarinas de Ramón Bravo, un famoso submarinista, no sé si le llama submarinista o simplemente buzos, era un buzo muy famoso de la época, cinefotógrafo también, que hacía fotografía submarina. Las escenas submarinas de la película son de él, y la novela en la que está basada la película también es de Ramón Bravo, con lo cual estas escenas de persecución y matanza de tiburones son reales, son documentales. La película tiene un cruce que ya nada más por eso, salvando que desde lo dramático es todo un desastre, nada más por ese cruce de improbabilidades, Elías, merece la pena ser revisada, extra o añadiéndole el toque que tú le estás dando de un registro documental también de la época, de cómo era lo que ahora se conoce como la Riviera Maya en 1976. Fíjate, de todo lo que has dicho, complementaría que además se trata de una coproducción, ¿no? Hoy día vemos muy normalizado el hecho de que se coproduzcan
películas mexicanas con otro país u otros 2 o 3 países. Pero a ver, ya René Cardona Jr. dijo: "Si acá no encuentro el capital, voy a tocar otras puertas y lo voy a encontrar por fuera". Y en este registro que mencionas, de La Casa de Tiburones, que es real, hay una escena en la cual vemos a Roberto el Flaco Guzmán, que, Ujú. por cierto, además está teñido de rubio, hablando, en yucateco, ¿no? Por ahí dice: "Pelaná, pelaná", perfectamente bien hablado, y que es algo que sigue y continúa en Isla Mujeres, ¿no? Porque es un lugar al que llegan a trabajar muchos habitantes de Yucatán, porque ahí hay chamba, Ujú. ¿no? Y él tiene un tiburón ahí, ¿no? Sobre la balsa, sobre el bote, platicándole al personaje de Hugo Stiglitz, y tú ves cómo Roberto Flaco Guzmán agarra a este animal, pues, ya muerto, lo mueve con una facilidad como si el tipo supiera realmente tratar al tiburón, como si hubiera vivido ahí, y eso me puso a pensar, ¿no? En la conexión de la naturaleza con, en este caso, con un histrión, con un actor que se sumerge en la piel del personaje que le está tocando, pero al mismo tiempo yo me imaginaba al Flaco Guzmán asombrado ante lo que estaba sucediendo, porque bien que mal Hugo Stiglitz y Andrés García, pues ellos ya tenían como una experiencia ahí de buceo, Andrés García en Acapulco, a don Hugo le gustaba mucho el deporte extremo y todas estas cosas, pero el Flaco Guzmán no. Entonces, cuando vemos cómo está ahí con el tiburón, tocándolo, es tan natural, se ve tan natural que pareciera que no estás viendo, al menos en esa escena, una película. Y esa naturalidad es lo que también se absorbe de este filme que, visto al paso del tiempo, quiero pensar que el público de aquellos años dijeron: "Ah, me está ofreciendo algo distinto". O sea, no es como en un flyer, ¿no?, que me estás mostrando, sino acá ya está ocurriendo algo diferente, aunado a estas tomas ya paradisíacas. De hecho, vemos por ahí, desde antes que existieran los drones, amigos, vamos a ver por ahí una toma aérea, un plano majestuoso de introducción de René Cardona Jr. para decirnos: "Aquí se está haciendo la película", y la otra es como para decirle al mundo: "Miren qué joya de territorio tenemos". Como dices, nada más la introducción de la película, a unos más o menos 10 años de The Lost Boys, la gente que se acuerde o que piense en Los Muchachos Perdidos y esa toma sobre el mar que entra luego al puerto, pues es un poco como empieza Tintorera, ¿no? Es Así decir, empieza. este es el lugar, vamos del mar a la tierra y de la tierra al mar. La historia, la anécdota de Tintorera es tan enredada y tan simple al mismo tiempo que la verdad, la verdad, no sé cómo empezar a contarla. Conocemos a un viajero que en teoría es de Estados Unidos, que es Hugo Stiglitz, que llega a Isla Mujeres, y en ese llegar y en ese ligar con el turismo internacional, entre encuentros y desencuentros con las chicas, todas inglesas, porque hablamos de una coproducción con Gran Bretaña, estamos ahí de acuerdo, ¿no, Sí, Elías? Es una sí. coproducción con Gran Bretaña, todas las actrices y todos los ligues de él y de Andrés García son con chicas de Inglaterra. Termina conociendo al personaje de Andrés García, que es un gigoló en toda forma, pero que se vende como cazador de tiburones, ¿no? Y a partir de ahí vemos cómo estos dos ligotean y arman una especie de triángulo polisexual, le voy a llamar así Sí. también, con una chica que les dice: "Miren, sí, vámonos los 3, vamos a disfrutar de la vida, vamos de arriba para abajo, nada más no nos vamos a enamorar, no va a haber celos y no puede haber ninguna otra mujer en esta relación que vamos a establecer". Y pues sí, con esa historia llegamos más o menos al minuto, ¿qué será? 60, 65 de la película, y de la Tintorera, nada. Hasta que de repente aparece, ¿no? Empieza a comer gente, ya se había comido a una primera novia de Hugo Stiglitz, y estos dos deciden irla a cazar con la mala fortuna de que se echa uno de ellos, ya no les voy a decir de quién, y el otro toma venganza, o decide tomar venganza y salir a cazar a la Tintorera, lo cual ocurre en el minuto 89 de los 90 que dura la película. Es una cosa rarísima que yo todavía no alcanzo a dimensionar, Elías, como un gran desastre o un desastre gigantesco que nada más por el humor involuntario y las tomas de Isla Mujeres vale la pena ver. No estoy diciendo que sea mala en sí, es una joya tan rara que incluso mucha gente en la actualidad no alcanza a rescatar en su apreciación del cine serie B y del cine exploitation, que es lo que tenemos ahí. Tenemos una película soft porn en toda regla también. A ver, es que yo me acuerdo
repasándola la última vez, por allí del minuto 20 nos asoman una toma submarina de un tiburón, ¿no? Sí. Como que ya nos dicen, aquí está el título de la película justificado, pero todavía no te decimos por qué ni para qué está Ni para apareciendo, qué. ¿no? Pero ahí aparece y además te das cuenta que algo nos quiere indicar porque es cuando se escucha la música que identifica precisamente a las secuencias del tiburón. Pero previamente, que es algo que yo no recordaba, no me acordaba de ver a este personaje interpretado por Eleazar García Chelelo, Chelelo. que es un transportista, ¿no? Que decide darle un aventón ahí a unas turistas extranjeras. Y pues todos identificamos y ubicamos al Chelelo como este personaje siempre norteño, saliendo con los hermanos Almada, bonachón, de chistes muy locales, muy regios, ¿no? O muy tamaulipecos. Pero acá no, acá hace un hombre como de la península, que además se quiere pasar de listo, se quiere pasar de vivo con estas extranjeras, y para mí fue como choqueante redescubrirlo en esa faceta porque no lo conocía. Y junto a él, su compinche, es Alejandro Changuerotti, ¿no? Ujú. Entonces digo, a ver, estamos viendo esto, me cambias a ver al personaje de Hugo Stiglitz en una cama de hospital, vemos a Andrés García pues tratando de ligarse y sacarle lana a cualquier extranjera que va viendo. Si Porque el consideramos, personaje lo dice, ¿no? Yo, o sea, yo vengo a sacarles la lana. sí, o sea, pide fiado por ahí incluso un trago y dice, ahorita te lo pago, mira, ahorita acá hay una. Sí. Y si vemos que el editor de la película es Alfonso Rosas Priego y el andar de Andrés García en la película, dice, ya desde aquí se andaba cocinando Pedro Navaja, ¿no? Claro. Entonces vamos viendo todo este tránsito hasta que chocan estos dos personajes que se van a estar molestándose mutuamente, sobre todo el personaje de Andrés García al de Hugo Stiglitz, le gusta estarlo atormentando, e incluso él se lo dice, te estoy jodiendo porque me caes mal. Y Hugo Stiglitz tiene unos diálogos de lo más burdos, que de tan burdos que son, le dotan de un humor involuntario muy atendible a la película, ¿no? Le Sí. dice a Andrés García, oye, pero todavía me queda pendiente el izquierdazo que me diste. Fue derechazo, le dice, ¿no? Sí. Muy enojado. Corte A y vemos otra vez el tiburón, ¿no? El plano este del tiburón. Es muy arbitraria en su salto anecdótico. Sí, sí, y ya hasta que vemos, ok, tenemos estos dos sujetos que como sea lograron armonizar para ir a combatir a este tiburón, ¿no? Que está haciendo de las suyas con algunos turistas. El hecho de que no sepamos a dónde quiere ir, no hay forma de que te despegues de la película. Es que es como la interrogante que te lleva hasta el final de la historia, ¿no? Mi teoría, ahora justo revisándola y tomando en cuenta que teníamos al tiburón de Spielberg al lado, mi teoría es que no he tenido la oportunidad de leer la novela de Ramón Bravo, la verdad. No sé si todavía se encuentra, no sé si se llame igual incluso, pero no sé si esta película cae en lo que muchas otras películas del cine universal han hecho, tener ya un producto medianamente terminado y luego simplemente insertar y volver a rodar algunas cosas para cambiarle el género. Porque yo insisto, siendo una película tan dirigida a la historia erótica, homoerótica incluso, si tú quieres, ¿no? Yo propondría una doble función de ATM al lado de Tintorera para ir identificando a las parejas homoeróticas, no homoeróticas dentro del closet del cine mexicano. De un lado, Pedrito Infante Luis Aguilar. con Luis Aguilar, y del otro lado estos dos, ¿no? Nada menos, ¿no? Creo que ahí hay tema para platicar. Creo que tenían esa historia y viendo lo que pasa con Tiburón dicen, ¿saben qué? Vamos a grabar, a ver, don Ramón, ¿qué escenas tiene usted de matando tiburones reales? Ah, pues tengo como 85. Las metemos 2 escenas y convertimos esto, que era una historia soft porn, porque ya se estaba cocinando ahí el cine de ficheras también, Sí. ¿no? En una película de aventuras y de animales. ¿Tú crees que eso haya pasado, Elías, o que simplemente se dejaron a la aventura y en lo paradisíaco de ir las mujeres fueron rodando lo que se les dio la gana? Fíjate, yo me quedé con un presentimiento, no sé su intuición, pero un presentimiento de que René Cardona le dijo, mira, préstame tu novela, la vamos a adaptar,
tal cual, ¿no? Préstame también las tomas que tú tienes, vamos a echarle. Pero conociendo a René Cardona Jr., que era muy osado, que era muy aventado, y que justo esto que más o menos estamos viendo aquí de lo homoerótico, el soft porno, todas estas tensiones sexuales que mucho más adelante vamos a ver una película como Placeres Ocultos, una joyita que anda por ahí que vale la pena también escarbar. Yo pienso que René Cardona dijo, no le avisen a don Ramón, No le distráiganlo, vayan a decir. llévenselo por allá, llévenselo a Cancún, a Bacalar, mientras nosotros estamos tirando esto, ¿no? No hay que avisarle, como que dijo, sí voy a respetar cierta estructura del guión o ciertas propuestas que hizo don Ramón, pero a mí me interesa esto otro, porque la película, pensando a lo mejor como René Cardona Jr., que era también un visionario de la taquilla, dijo, pues la gente no va a venir nada más a ver un tiburón y el mar, ¿no? Necesitamos meterle un complemento. Y pues, ¿qué nos gusta a nosotros? Ah, la fiesta, la juerga. Si estamos viendo que el paraíso es propicio para la fiesta y la juerga, hay que dárselo. Si tengo a Andrés García y a Hugo Stiglitz, hay que mostrárselos, ¿no? Y hay que hacerle notar a ese público femenino y masculino, ¿no? Que decir lo mismo que estos dos, ¿no? O sea, que quisieran estar en su lugar. Vamos a plantearlo de esta forma. Así es como yo creo que fue. Digo, en una de esas me equivoco, en una de esas latinamos, pero sí considero que don René se quiso tomar demasiadas licencias y qué bueno que así lo hizo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vengo a invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com/Cinegarage. ¿Qué es el perfil Patreon de Cinegarage? Un sitio exclusivo en donde solamente quienes se han suscrito pueden entrar. Es la parte separada, exclusiva, única para la gente que quiere sumarse a nuestro proyecto a través de una muy pequeña suscripción mensual, gracias a la cual nosotros podemos seguir produciendo este podcast. Con su suscripción, nosotros mantenemos este podcast vivo y en respuesta damos no solamente entradas al cine y cobertura de festivales nacionales e internacionales, sino que hablamos de películas en estreno, de viejos clásicos, todo el tiempo con ustedes y alrededor de ustedes. Ahí están las críticas a los estrenos, ahí están las entrevistas, ahí hay cobertura extensiva de festivales para que sepan no solo lo que ya hay en cines, sino lo que va a venir después. Suscríbanse en www.patreon.com/Cinegarage, como ya lo hicieron César Mariano, Camila González, Rames Maguad, Dorinda Moreno, Mónica Martínez, Hortensia Ortiz, Dan Slotnick, Viviana Salcedo, Daniel Eduardo Rodríguez Rivera, Ricardo Ortega, a quienes en este episodio en particular les agradecemos de manera personal. Vengan, súmense, ayúdenos a seguir produciendo este podcast y disfruten del contenido de lo que más nos gusta a todos los que ya estamos ahí, que es el cine. www.patreon.com/Cinegarage. Creo que también vale la pena mencionar que esta es una película tan dirigida al público en general, tan enamorada de su público, que es el público, ¿no? El público, la gran masa. Estamos hablando en los dos casos, tanto de Tiburón como de Tintorera, de cine de entretenimiento, de cine popular, ¿no? Que a nadie se le olvide que Spielberg hace cine popular, igual que lo hacía René Cardona. No extraña tampoco, y lo platicábamos antes de abrir los micrófonos, Elías, que la película tenga 4 versiones, probablemente 5. ¿No? Con lo que queda demostrado que, como dices, René Cardona estaba buscando un éxito taquillero y trabajaba para eso, más allá del bajo presupuesto, lucir hasta el último peso de su producción. Por eso la película está rodada toda en exteriores, no tiene una sola toma dentro de un estudio, toda está rodada en exteriores, en un yate, ¿no? Y en la playa, y en un barecito en la playa. Eso es explotar muy bien tus recursos. ¿Cuáles serían esas versiones, Elías? Ahora que le estábamos enumerando, ¿tú cuáles identificas de todas las versiones que tiene Tintorera? Fíjate, es que hablando, yo te decía que de Chavito en el 9 te pasaba la versión doblada al español. En la tele. Ajá, entonces tú asumes que pues es la versión que existe. Sí, que así es la resulta que película, ¿no? que Sí. ahora en este último ejercicio de revisión me topé con la bilingüe, ¿no? Con una bilingüe donde escuchas a un Andrés García con su voz hablando perfectamente inglés, pues escuchas al personaje de Hugo Stiglitz hablando en inglés, pero la voz doblada, ¿no? Ujú. Y entonces van y vienen como si se combinara una especie de Spanglish. Entonces vi esa versión, pero después
me entero que hay una versión que es completamente en inglés porque había que llegarle al público anglosajón, y hay otra versión castellanizada ahora sí, como dicen coloquialmente, en el español de España. O sea, le tenían proyección a la película, o sea, No, claro, claro. Y luego yo te decía, a eso hay que agregar una primera versión. Bueno, las actrices que acompañan a Hugo Stiglitz y Andrés García son Fiona Lewis de un lado, Susan George del otro, que es una actriz que de hecho ya era bastante conocida, Susan George, y estaba a punto de hacer una muy interesante carrera en donde ellas mismas se doblan. Es decir, hay una versión perdida, por lo que estuve yo checando, de Tintorera. En inglés le llaman Killer Shark a la película, nada más para irnos aclarando, y la gente que nos escucha fuera de México. En inglés la película se llama Killer Shark, pero hay supuestamente una versión en donde Susan George y Fiona Lewis se doblan a sí mismas. Esa versión está perdida, y hay una versión que, como dices tú, está hablada tanto en español como en inglés, o bilingüe, pero ya sin sus voces. Y extra a eso está lo que sería la quinta versión, que es la versión extendida. La versión donde, si de por sí Andrés García y Hugo Stiglitz no son capaces de ponerse una camisa en el 80% de la película, andan con el pecho al aire, hay una versión que dura 20 minutos más, en donde hay desnudos masculinos y femeninos al por mayor, con lo cual se confirma también la tendencia soft porn de la película. Es una película con muchas versiones. Ojo, Tiburón nomás tiene una, ¿no? Para bien y para mal, nomás pudieron hacer una. El señor René Cardona se aventó 5, y ahí anda dando vueltas la película en foros de apreciación, de reapreciación, gente que dice es tan mala que hay que verla, gente que dice hay que verla porque tiene muchas cosas curiosas, como lo que estamos tratando de descubrir aquí. Y pues bueno, 5 versiones no hablan mal de ninguna película, Elías. no, no, y además es una película muy entrañable para la comunidad local de Isla Mujeres, A ver. porque yo recuerdo que una de las veces que fui, yo quería ir para ver si encontraba la historia de Atila. Atila fue un luchador que perdió la máscara contra el Solitario y era originario de ahí, y era un arquitecto ajedrecista que un día dijo, pues tengo buen físico, quiero luchar. Entonces se probó, luchó y perdió la máscara en el Palacio de los Deportes en el 75. Dije, a ver, voy a ver si encuentro esa historia, a ver quién me puede hablar de Atila. Y ya las personas longevas, ¿no?, del lugar no sabían quién era Atila, pero sí tenían muy presente Tintorera. O sea, como para ellos era una La cuestión película, de, sí. sí, era una cuestión de identidad, me atrevo a decir, de mucho orgullo, es que se hizo una película internacional. O sea, matizaban mucho este concepto del internacional, que si lo asocias a la promoción que le dieron toda la vida Andrés García y Hugo Stiglitz, precisamente matizando que era una producción internacional, tuvo un eco impresionante. Entonces la gente local, la comunidad local, le tuvo mucho aprecio a la película. ¿Por qué? Porque sí, influyó en el turismo, pero también porque la historia se desenvuelve en Isla Mujeres, ¿no? Es como, tenemos una película nuestra. Si lo atendemos a la realidad o lo pasamos a la realidad actual, con esta discusión de la centralización de historia, Ujú. y que muchas de las historias también, cuando salen de la ciudad, se cuentan en otras urbes o mucho en el campo, y si son películas hechas en la costa o con mar, generalmente es Acapulco, ¿no?, el escenario. Sí, Y acá dicen: "No, o sea, porque es ciudad justo, sí, tenemos una ¿no? película nuestra", ¿no? O sea, y era de que, wow. Entonces, te das cuenta del valor y del impacto que tiene Tintorera, no solamente como una producción en pantalla, sino fuera de, cómo puede, influir y estimular a nivel sociocultural a una población. Claro, y cómo puede promover la propia identidad de la comunidad. Se ha dicho desde siempre, y justo por eso se habla de la necesidad de descentralizar el cine mexicano, que otros sitios, otras comunidades, otras culturas, porque México es un país multicultural, se vean en la pantalla. Eso reafirma su propia identidad. Viviendo en un mundo intercomunicado como el que tenemos, ayuda mucho a que tus representaciones en la pantalla hablen de ti y hablen contigo. Eso genera identidad, eso genera arraigo, y eso, por supuesto, fortalece la cultura local, que es uno de los beneficios extras que tiene Tintorera. No alcancé a identificar qué tanto éxito en taquilla tuvo, Elías,
pero a la fecha como digo, es una fecha que se comenta en foros de discusión en internet, predominantemente en Estados Unidos. Es una película muy apreciada en la comunidad cinéfila y friki del lado oeste, del lado de California. El propio Quentin Tarantino presentó la película en un festival internacional de cine de Morelia. La presentó porque es de él, es decir, él compró la copia, él tiene una copia de Hizo Tintorera su en esfuerzo. su... Sí, no, fue él. Yo me acuerdo cómo llevaba las latas en un diablito. Quentin Tarantino llevando su película en un diablito en el Festival Internacional de Cine de Morelia. De ese lado, en el mundo friki, lo digo con todo el cariño del mundo, es una película muy, muy apreciada. Mis papás hablaban de ella, mis tíos hablaban de ella, como dices, hasta que te la topas en la televisión, en el Canal 9, pero me imagino, no alcancé a cachar el dato, que fue muy vista en cines, porque con 5 versiones, mínimo alguien entre los 18, supongo que era una película para adultos para arriba, la vio una vez en su vida en cines en esa época. Fíjate, ahí escarbando, buscando precisamente datos, encontré un texto de César Huerta en una entrevista que él hace a Hugo Stiglitz. De hecho, el artículo se llama Hugo Stiglitz, un tiburón del cine. Ya habla, ¿no?, de que la inversión fue de 2 millones de dólares para la época y que la recaudación fue de 40 millones de dólares. Fíjate, O sea, fue un un hitazo. trancazo. Sí. Y nada más para puntualizarle al público de Cine Garage, ¿qué es lo que decimos de identidad de la película con la población? Hay dos, me voy a detener en dos secuencias o dos detalles. Uno, el personaje del Flaco Guzmán, que Ajá. pues es un pescador que conoce el mar, conoce su oficio y que habla, les digo, habla en este acento yucateco como se habla actualmente todavía en la península, Sin burlarse, ¿no? digamos, No, ¿no? lo tiene tal cual. Y no pensarías que es el Flaco Guzmán, porque es al que vemos ahí con Valentín Trujillo o el padrote del Profeta Mimí, ¿no? No, acá se mete en el personaje, se ve que estudió muy bien a la comunidad local y replica el acento, ¿no? No se está burlando, sino que lo replica. Y el otro es una escena muy pequeñita, muy breve, donde vemos a una turista llegando con unas maletotas, estas maletotas setenteras. Deja una pausa ahí porque hay que puntualizar a toda la gente joven que nos escucha. Hubo un momento en el mundo en donde las maletas no tenían ruedas. Vean Tintorera para que vean cómo eran esas cosas. Sí, no, y les llamaban belices, ¿no? Eran unas Belices. cosas enormes. Llega esta turista a bordo de un triciclo, de estos triciclos muy comunes que se pueden apreciar hoy día en Cozumel. Si ustedes llegan a Cozumel, van a ver que hay un triciclo que les ayuda llevando las maletas o transportándose de la zona puerto a la zona turística. Bueno, ahí lo vemos, cómo los turistas van llegando en estos triciclos. Eso es como parte de la identidad que registra precisamente René Cardona Claro. Jr. Quienes han ido a Holbox van a notar que todavía hay cuestiones así, ¿no? Que se desenvuelve de una manera muy diferente a otras regiones u otros destinos turísticos del país. Teniendo en cuenta que la película costó 2 millones, que es lo que cuestan ahora las películas mexicanas también, ¿eh? Tampoco le vamos a mover mucho. Una película mexicana se hace todavía con 2 millones de dólares. La diferencia de épocas cambia, por supuesto. Pero tomando en cuenta que recaudó 40, yo no sé si estemos en la posibilidad de decir que proporcionalmente hablando tuvo el mismo éxito que Tiburón, Elías. Mira, ahí te va una idea de un dato que encontré de Tiburón, ¿no? Tiburón se financió con 9 millones de dólares de la época O sea, 7 más que Tintorera. y recaudó 474 millones, ¿no? O sea, proporcionalmente hablando, digamos que Tintorera fue un hitazo Un paralelo trancazo, sí. a Tiburón, ¿no? Pero no le llega a los números, también estaba yo No, exagerando. pero dentro de su proporción, ¿no? Ahora sí que con la nobleza de los recursos utilizados para hacer la película, Claro. no, se rayó el señor René Cardona Jr. Además, Tiburón, pues no tiene desnudos, ¿sí? Tintorera tiene Tintorera sí. 85,000. Ahora imagínate lo que generarías con esa versión, si se encuentra también ahora en No existe, en no, la Blu-ray, versión no es ninguna rareza, existe. En el DVD hay algunas versiones del DVD donde tú puedes ver, sin sacar el disco, la misma versión o la extendida con los desnudos de estos dos, que, repito, a mí me causa mucha inquietud ver cómo detectó la gente esta relación
te digo, poliamorosa entre esta turista, que les dice, nos vamos a juntar, que es Gabriela, ¿no? Es Susan George justo la que les dice, vámonos los tres a la cama, pero no quiero ninguna otra mujer, no quiero celos y no quiero que nos enamoremos. A la siguiente escena se casan, bueno, es otra cosa, pero de entrada el planteamiento está ahí, sabiendo que estos dos se traen muchas ganas. No estoy horrorizándome, a mí me causa inquietud si la gente lo vio en su momento o si hubo incluso un público a quien secretamente estaba dirigida la película, que es la comunidad gay, como yo creo que secretamente ATM estaba dirigida también a ese grupo, que acabaron identificándose con la relación de estos dos, en donde, pues a final de cuentas, la chava les estorba. Hay muchas cosas para rascar alrededor de la relación homoerótica de Hugo Stiglitz, bueno, de los personajes de Hugo Stiglitz y de Andrés García. No sé cómo lo haya visto el público, no sé si tú tengas una idea alrededor, Elías. Es que escuchándote y remontándome a aquellos años, pues tendríamos que hacer escala en 1976, con Tres mujeres en la hoguera, ¿no? De Don Abel Salazar, que plantea una relación similar, ¿no? Estamos, y también en mar, ¿no? O sea, en playa, algo tiene el mar que detona el desfogue, ¿no? Que despierta Sí, es la pasión. las pasiones más profundas, donde mira, Sí. como diría, o sea, ya lo que toque es bueno, ¿no? Pero en Tres mujeres en la hoguera estamos viendo pues a estos personajes que son Maricruz Olivier con Maritza Olivares, una relación lésbica o sáfica, y ahí en medio Rogelio Guerra. Acá es a la inversa, es bueno, ya tocó Don Abel el rol de la mujer en estas relaciones homoeróticas, yo voy Vamos a a darle tocar la a los vuelta. hombres, ¿no? Y ahí y me quedé pensando ahorita, dije, a ver, alguna escena, hay, hay una, que es cuando ya se hicieron cuates, están en el bote, que le dice Hugo Stiglitz, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y se pasea Andrés García contoneándose en todo su cuerpo, pero En un espido más minúsculo que, ¿no? Que el suspiro de un colibrí. sí, y que no se menea para la cámara, se está meneando No. para Hugo Stiglitz, termina él subiéndose en un borde de este bote, estirando las piernas, recargando el dorso o el torso y mirando a Stiglitz así como de, contémplame, papito. O sea, sí hay esta tonalidad, porque Claro. además Hugo Stiglitz va siendo domado por Andrés García en la película. Sí, porque su personaje es muy terco, ¿no? Es de, no, hay que pensar en el futuro, no, las cosas se hacen bien, es como muy, muy duro. Y poco a poco, la contraparte, que es el personaje de Andrés García, lo van suavizando y lo van abriendo, pues, a un mundo más hedonista hasta Sí, cierto sí, sí. punto, ¿no? Porque es parte de la idea de la película es explotar también el hedonismo del propio entorno y de la relación extraña de estos tres que luego acaban siendo dos. Y por ahí incluso le suelta una frase así como cuando van al bote, creo que por primera vez que le dice, a ver tú que aquí eres el guapo, ¿no? Entonces, sí hay elementos como para pensarlo. Hay otra todavía más directa cuando están hablando de la relación y Hugo Stiglitz le dice a Andrés García, es que a mí incluso me gusta lo que está pasando. Y el otro le dice, pues claro, ¿no? Estamos haciendo lo que todo mundo quisiera hacer. Y le dice, no, me gusta verlos a ustedes hacer el amor, Ya, ¿no? Y me gusta porque es contigo, creo que le dice a Andrés García. O sea, sí hay ahí un lance directísimo a un público que yo creo que pues por lo menos, ¿no? Sí se sintió atraído hasta hacia esa historia. A mí lo que me sorprende es que muy poca gente hable, por lo menos en México, alrededor de esos dos personajes y de esa relación tan de camaradas, por un lado, porque lo que desata la venganza del personaje de Hugo Stiglitz es que, pues, la tintorera se ejecuta a su compañero, y tan amorosa por el otro lado. A final de cuentas, es una relación súper sencilla y súper ingenua, te digo, completamente hedonista y celebratoria de la vida. No hay nada oscuro, no hay nada sucio, no hay nada denso. Es bien, bien abierta, Elías, y eso, la verdad, creo que deberíamos fijarnos más en eso. claro, y porque en primera instancia uno pensaría que ese rol lo está jugando el personaje del Flaco Guzmán, que lo vemos como un poco más amanerado en algunos modales, en su desenvolvimiento, en la forma en que se mueve, que camina, la Más soltura, en el estereotipo de la época, sí, además, la ¿no? soltura con la que habla, pero no, más bien está en su rollo, ¿no? Él, como en un punto lo menciona, dice, pues es que yo crecí aquí, ¿no? O sea, así soy.
Y cuando nos damos cuenta de que, a ver, no, o sea, el personaje del Flaco Guzmán lo podemos dejar afuera, donde está la tensión, esa tensión sexual, Claro, está acá. Y luego, imagínate que te digo que es 1977 y te digo, oye, Eric, vamos a ver Tintorera, pero la vamos a ver después de que vimos Perros de Paja de Sam Peckinpah. eh, ¿Por qué les digo esto? Porque pues aparece Susan George aquí en medio, ¿no? Si traes esa en la mente la película de Peckinpah, la aterrizas acá, que le ponen a Andrés García, le ponen a Hugo Stiglitz, que ella puede ser la causante de detonar todo eso, ser la excusa perfecta, la mente te vuela, ¿no? Entonces, sí claro, ya le podemos dar otra interpretación en función de lo que estás comentando y luego de una claro. revisión actual a la película. La película da para muchísimo más. Yo lo que recomiendo es que la busquen, que la revisen. En una de esas se encuentran la versión, no le voy a llamar censurada, le voy a llamar recortada, porque tampoco es que en la versión larga pase tanto, simplemente hay más desnudos. Repito, no llegamos al porno, es un soft porno, todos son relaciones simuladas, pero si están encuerados, están encuerados. Eso no lo van a pasar en la tele en ningún país del mundo, pero la película existe y se puede localizar, no es nada difícil encontrarla. ¿Algo más que te gustaría agregar, Elías, sobre Tintorera y su extraño fenómeno de que muere y revive, muere y revive, muere y revive, como el Frankenstein, que ahora ya tenemos otra versión? Tintorera de repente se nos olvida y de repente nos acordamos de ella y así cada 5 años renace. Pues yo diría que ahora que está muy en que tenemos estos conflictos de hablar de cine mexicano y que solemos siempre detenernos en los mismos temas o en las mismas películas o en las mismas épocas para discutir, ampliemos un poco el horizonte y escarbemos justo en esas décadas que a veces, a mi impresión, siento que las Están tenemos muy perdidas. olvidadas, ¿no? ¿Por qué Sí, lo digo? Porque año tras año tenemos ciclos y retrospectivas de la época de oro. Generalmente tienden a ser las mismas figuras, las mismas películas, Los Olvidados, María Candelaria, o sea, sí, hay que verlas, por supuesto, pero sí, pero hay más. estamos detenidos ahí, o pasa el efecto contrario, que es vamos a hablar de Amores Perros para acá, ¿no? Y de Amores Perros para acá te estoy diciendo, vamos a detenernos en 5 títulos. Y uno se pregunta, bueno, qué no se hizo nada en la década de los 60, 60, 70, 80 y 90? Por supuesto que sí. Y uno de los directores que proliferó en ese momento fue Fue a don René René Cardona Cardona Jr. Jr., ¿no? Estamos viendo un director que se quiere lanzar al ruedo y eso se agradece, ¿no? Que se aviente. 2, es un director que le quiere hablar al público, al gran público, a la banda, ¿no? Y también estamos viendo un director que ha entendido que si la gente reacciona a este tipo de películas, las voy a hacer. Y no solamente las voy a hacer concentrándome o cayendo en la zona de confort de un género o de una vertiente, sino puedo explorar más. No, no por nada, ya en los años 90 vino este boom con la risa en vacaciones, De don René de Cardona don René Jr., Cardona ¿no? Jr., y también se sumergió en cosas densas, como la que decía de Placeres Ocultos, o luego Ujú, también se aventó la de La casa que arde de noche, otra película que exacto. también merece su revisión. Se aventó Supervivientes de los Andes, ¿no? Para que hagan un ejercicio, que la vean ahora a comparación con la de Bayona, ahí vean las 2 Sí. para ver. Yo las comparé en mi texto, ¿eh? Mira, o sea, es que, ¿ves? Hay que asomarles precisamente Tiene comedia romántica, ¿no? Tiene Escápate conmigo, o sea, le apuntó a todos lados. Yo creo que pocos directores, y qué bueno que mencionaste a todos los del inicio, dan para un abanico así de géneros tan distintos y al mismo tiempo tan populares y al mismo tiempo tan despreciados. revisamos este documento histórico más allá de película y vean, vean los detalles de lo que fue la sociedad de esos años con la actual. Yo nada más voy a extender mi función doble de ATM y tintorera, la voy a jalar hasta y tu mamá también, y ahí lo voy a dejar a la reflexión. Elías, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden localizar? Danos tus redes, danos tu podcast, tu medio, por favor. Bueno, pues a la banda ya saben que en Cinéfilos en Apuros la charla la hacemos todos, pensando en que va a asistir próximamente Erika Estrada, ahí se me Ahí estaré, ahí acepta estaré. el trompo en la uña. Y nos encuentran en Cinéfilos en Apuros en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, X.
En Spotify van a encontrar los podcasts y los episodios. En YouTube van a encontrar el canal de podcasts, reseñas, algunas historias, entrevistas, críticas. Y a mí me encuentran como Don Elías Salazar en X y como Elías Leonardo en las otras redes sociales. Muy bien, pues ahí está para que te sigan, para que te alcancen. Mil gracias por esta participación, Elías, te lo agradezco muchísimo. Vamos a seguir hablando de cine popular para que se enoje la opinología, que ahora todo los hace enojar. Es lo que vende ahora, ¿no? Pues es que hay que aprovechar, si ya les están sangrando los oídos, que sangren bien. Que sangren bien, no, lo que me hizo enojar de tal, órale, va. Lo que me hizo enojar de tal película, órale, va. Lo que me hizo enojar, ok, va, ya va por ahí, perfecto. Acá no nos hace enojar Tintorera, la vamos a volver a ver. Mil gracias, Elías, nos vemos pronto. No, gracias a ti por invitarme y un saludo a toda la audiencia de Cine Garage. Y a todos los Patreons, sigan sumando, por favor, porque estos espacios, créanme, que vale la pena tenerlos, conservarlos y apoyarlos. Háganle caso. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.